Erev Tov, Shavua Tov, ¿cómo están ustedes? Muy bienvenidos y muy bienvenidas a nuestro encuentro semanal de Rambam. Como sabemos, estamos estudiando el Jotishut, un escenario del cuarto libro del Rambam en este Mishneh Torah, que es el Sefer Nashim, el libro de las mujeres, mamá, donde trata todo el escenario que habla acerca de la mujer, también del hombre, por supuesto, porque hay una interacción en todo lo que representa el vínculo marido y mujer o la relación de hombre con mujer. Después de haber estudiado durante 2 capítulos, eventualmente todo lo que representa la definición de las edades de lo evolutivas, de acuerdo a las manifestaciones genitales primarias y secundarias, el Rambam nos lleva en este tercer capítulo, que ya comenzamos, no, la primera parte de la primera alajá nada más, la semana que pasó. Y en este capítulo habla de algo muy interesante que probablemente muchos de ustedes habrán pasado por él o pasarán por él, si Dios quiere, que es el Seder Kiddushin, que es el orden en cómo se realiza la ceremonia de compromiso nupcial bajo la jupa. Y por supuesto que todo esto viene en una legislación que parte, por supuesto, de la Sagrada Torá, no hay ninguna duda, cuando la Sagrada Torá habla de este evento que dice Ki ikach ish isha, cuando tome un hombre o una mujer. El concepto de la koah, de tomar, no representa tomarla, asirla de la mano, sino que los jajamim dedujeron a partir de lo que representa este concepto de quijá, no solamente el verbo lakoa, la caja en hebreo es tomar algo, sino también es hacer un compromiso económico. ¿De dónde lo aprendemos? Lo aprendemos de cuando Abraham vino, quiso, tras la muerte de Sará, lograr un campo muy especial que era llamado Meharat Machpelah, en la cual obviamente en ese lugar él quería enterrar a Sarai. Y la Meharat Machpelah estaba en manos de el pueblo hitita o los hititas y más que nada en la mano de Efrón, agití. Abraham entonces quiere lograr ese lugar y habla delante de todos los integrantes de Benejet hasta que se da cuenta que ese territorio, la Meharat Machpelah, pertenecía a Efrón. Y entonces, cuando Abraham plantea el comprarla con plata derecha, constante y sonante, entonces el hombre le dice, no, por favor, trata de Kaj Mimeni, toma el campo de mi mano. Y ahí entendió Abraham que el hombre este quería cobrar. Entonces le dijo, obviamente, que él pagaría el precio completo. Y el hombre le dijo, ¿qué es entre nosotros 400 monedas de plata? No le quiso cobrar, pero le quiso cobrar. Y ahí dijo, Beta Kesef Kaj Mimeni. Y el dinero, toma, por favor, de mí, de mi mano. Tomar el dinero es el lakoah. Y en este caso, Ki Kaj Ish Isha Ubeala, en este caso, cuando toma una persona, una mujer, y luego cohabite con ella, entendieron los hajamim que esa quijá, que ese tomar esa esposa, debe asumir un compromiso monetario. Bien, entonces a partir de ello es que nosotros estudiamos eventualmente este tercer capítulo muy emocionante, muy bonito, que los invitamos a estudiar una vez más hoy, un capítulo con 24 alajot. Entonces, pregunta Rambam, les repito la primera alajá, ¿cómo se establece el vínculo de Kiddushin con una mujer? Entonces dice, si el hombre desea establecer el Kiddushin mediante la transferencia de dinero, debe dar una prutá, ya sea en moneda o en su valor. Explicábamos de que se lo hace en un dinero constante y sonante o eventualmente con algo que tenga el valor de esa prutá, que es la moneda básica. Entonces, dice, Ein pajot, im bekesef umekadesh, ein pajot de prutat kesef. Entonces, si va a consagrarla a través del dinero,
tiene que dar una perutá que sea de plata. Quiere decir, es el valor de una moneda de plata pura, en lo que sería el peso de medio grano de cebada. Así lo dice la Mishnah en el Hot Shekalim y lo establece el Rambam después en las leyes de los Shekalim. Y menos de esto no se considera kesef, ya no se considera menos de esto dinero para ningún tema inherente a la Sagrada Torah. O Shabé Prutá, o bien su valor. Shabé Prutá, como les explicaba, en el anillo, que es el elemento consagratorio bajo la jupá, que es el anillo. El anillo no es plata, pero el anillo es Shabé Prutá. ¿Qué quiere decir Shabé Prutá? Que tiene el valor determinado. Entonces, a los testigos que van a ser quienes asistan al testimonio de la boda, el Rab, que hace la ceremonia, tiene que mostrarles el anillo y tiene que preguntarles si es Shabé Prutá. Y los testigos lo ven y dicen sí, es Shabé Prutá. Y aquí entonces decíamos, Beomerla, Hareyad Mekudeshet Li. Entonces la frase original es esta: tú estás consagrada para mí, pero también el Rambam agrega otras terminologías. O Hareyad Meoreset Li, tú estás Meoreset, comprometida conmigo, desposada conmigo. En realidad todavía no es casamiento. O Hareyad Li Leisha, dice, o te conviertes en mi esposa, desde, a través de esto. Benotnola Bifne Edim. Y él debe darle este dinero o este objeto, el anillo, en presencia de testigos. ¿Se acuerdan, verdad? De Aish U Shomer Dvarim, Shemashmaan Shekana Otalo Leisha, Beu Sheiten La. Es el hombre quien hace la declaración que implica que adquiere a la mujer como su esposa. En realidad lo que adquiere, como explicábamos, es el compromiso de casarse con ella a través de ese dinero constante y sonante. Y él es quien debe dar el dinero, por lo tanto, se le pregunta al novio, de Zot Hashem, para muchos de ustedes, si ese anillo eventualmente le pertenece al novio, eventualmente, y si ese anillo le pertenece, es de su propiedad, la está consagrando con licencia. Muy bien, comenzamos la segunda alajá. Natana y Beambralo, Hareini Mekudeshet Lach, Oleja, Harei Leja Leisha, Hareini Leja Leisha, Mejor la Shona Knaa, Eina Mekudesh. Entonces dice Rambam, si ella le diera el anillo en este caso y dijera, he aquí que estoy consagrada a ti, aquí que estoy desposada contigo, soy tu esposa, o usó cualquier otra expresión que implicara aknaa, adquisición, no se establece el vínculo matrimonial. El hombre mekadesh, pero no la mujer. De ahí en más es que en la tradición naturalmente ortodoxa judía, es el hombre que consagra a su mujer y no la mujer al hombre. Asimismo, dice Rambam, dice asimismo, si ella le dio el anillo y él hizo la declaración, el vínculo matrimonial no se establece. Dice, y algo más, Natán V. Ambrahi, miren qué interesante, si él le dio el anillo y ella hizo la declaración, el asunto no está resuelto, es Safek, y el estado de Kiddushin está en duda. Por lo tanto, es importante que sepamos que aquí tenemos, o sea, varios movimientos, dice, ante todo, ¿por qué no es válido? Porque son las acciones del hombre las que deben precipitar el inicio del vínculo matrimonial, o se implica en Deuteronomio 24.1, cuando alguno toma una mujer, que ikaj ish isha. Empieza diciendo ish y después dice isha. Tenga en cuenta, sin embargo, el capítulo 6, 5 a la 22, que menciona una excepción a este principio. El Mishneh Lamelech, que es también una explicación de Maran Yosef Karo, ofrece dos explicaciones de la duda involucrada. ¿Por qué hay una duda? No estamos seguros de su intención, dado que no se especificó que le estaba dando el dinero a la mujer por el bien del Kiddushin. Es posible que le diera el dinero por otra razón. Y esta interpretación parece estar respaldada por las sentencias del Tur y el Shulchan Aruch, quiere decir el Tur, que es la obra alágica escrita por Rabbi Yaakov Ben Asher, Baal Turim, que es el antecedente inmediato de que escribió posteriormente Maran en el Shulchan Aruch, y por eso hablamos del Tur y del Shulchan Aruch, que es en este caso el tercer tratado que se llama Eben Haezer, no Aún Haezer, Eben Haezer,
que en tal circunstancia el vínculo matrimonial se establece si previamente el hombre y la mujer hablaban de casarse, o si el hombre confirmó las declaraciones de la mujer. Y esa es la halajá 8, parece aplicar esto. Y el segundo elemento es la segunda opinión de la duda, es que la duda es de principio. Los sabios no definieron si la obligación de que un hombre precipite el vínculo matrimonial requiere simplemente de que dé dinero, o también hacer una declaración. Según esta concepción, la duda permanecería incluso en las dos situaciones mencionadas por el Tur y el Shulchan Aruch. El tercer elemento es Mekudesh Fe, es decir, la mujer no puede casarse con otro hombre hasta que reciba una carta de divorcio. En este caso, sí, él le entregó el anillo y ella dijo la declaración. Ahí dice Mekudesh Fe. Está casada, pero duda. Entonces, ¿qué pasa? La mujer esa no se puede casar con otra persona hasta que reciba un get. Sin embargo, si otro hombre se relaciona con ella, no es ejecutado, no es ejecutado por adúltero. O sea que no se considera adúltero más allá del estatus de la mujer que está en duda, ¿verdad? El estado de Kiddushin está en duda. Bien, entonces acá tenemos obviamente muchos elementos muy interesantes, por supuesto, que nos están marcando, por sobre todas las cosas, todo lo que es el avance y cuál es el estatus que le corresponde a cada uno. Y aquí no hablamos solamente de que el hombre es el que lleva adelante todo, porque la mujer también tiene que aceptar. No es aquí que el hombre dicta y la mujer cumple. No, todo bajo la jupá está en reconocimiento. El hombre tiene que mirar a su mujer a los ojos y decirle, ahora dice la tercera alajá, Beim Kidesh Bishtar. Ahora bien, si el hombre establece el vínculo matrimonial con la transferencia de un documento legal, aquí tenemos otro de los caminos con los cuales las mujeres se consagran. Perdón. ¿Qué es el dinero, o el semejante al dinero, que es el anillo, star, el documento, que sería el star hoy en día, la que tú vas. Bien. Entonces, si se establece el vínculo con star, ¿qué hay que hacer? Se aplican las siguientes reglas. Debe escribir en un papel, en un fragmento, quiere decir, o al Jerez quiere decir en en un fragmento de texto, eventualmente, de papel, o en una hoja. Pero también dice Rambam, puede escribir sobre una ale, una una hoja vegetal, o cualquier otro artículo que desee. O Bekol Davar She Irte. Entonces, esa es la famosa ketubá, o sea, dejar un texto por escrito. Veamos entonces que el hombre no puede, sin embargo, escribir el documento en una hoja atada a un árbol o cualquier otro elemento que deba ser cortado, porque esto es inaceptable al escribir una carta de divorcio. Entonces, ¿qué hay que hacer sobre algo que ya está desconectado, obviamente, de su fuente? Pero en última instancia, estamos hablando aquí de los primeros tiempos, donde el shtar no se había hecho tan famoso como en nuestros días, donde la ketubá es el elemento natural del vínculo matrimonial, ¿verdad? Entonces, puede entonces escribir en un papel, en un fragmento, en una hoja de árbol o en cualquier otro artículo que desee. ¿Y qué escribe allí? O sea, tú estás consagrada para mí, o te estás esposándote conmigo, o cualquier expresión similar. Benotron, luego debe entregarle el documento en presencia de los testigos. Y esto es lo que hacemos hasta hoy en día, ¿verdad? Nada más que hoy en día hacemos todos los caminos. El Kesef, que es el anillo, o Shabé Kesef, Shabé Frutá, que es el anillo. Y luego del anillo, y decimos Mekudesh, si está consagrada. Después de esto, pasamos a leer la Ketubá, que es el Shtar. Para que vean hoy cómo todo esto ya forma parte de una ceremonia concreta. Hay una diferencia de opinión entre los Ramanim, si es necesario que el hombre también haga una declaración verbal de intención. Eso también es muy importante. El Or Sameach señala la Halajá 18 como prueba de que se registre una declaración, pero el Kinat Eliyahu señala que la Halajá 7 parece indicar que una declaración verbal es innecesaria. En realidad, nosotros decimos, por un lado, Aread Mekudesheddi cuando le entregamos el anillo ante
esposa, y luego, eventualmente, el novio le tiene que decir, haré zo que tu bateja. Esta es tu ketubá, y de esta manera se cierra todo el escenario del compromiso nupcial. Luego vendrá el casamiento, eventualmente con la sheva brajo. Ahora bien, la quinta alajá es lo último que manejaba también el vínculo matrimonial. El hombre puede consagrar a su mujer por Kestef o Shabé Kestef, dinero, Shabé fruta, el anillo, Shtar, documento, o Bi'a. Ya el hecho de mantener relaciones sexuales con una mujer implicaba ya un casamiento. Este sería el escenario, ¿verdad? Que eran los tres elementos que hablamos al principio, obviamente, de todo nuestro estudio. Si el hombre la consagra BBA a través de relaciones sexuales, Omerla debe decirle a la mujer, Harayat Mekudeshet Li, tú estás consagrada para mí, o Harayat Meoreset Li, la misma fórmula, tú estás desposada para mí, o te conviertes en mi esposa a través de estas relaciones, Viveidazo, Umitiajet y Mabifmetin. Y entonces debe entrar en intimidad con ella en presencia de testigos, y Boala, y tener relaciones con ellos. Por supuesto, no hablamos aquí de tener relaciones de testigos. Está claro todo esto, que la halajá significa que hay dos personas que los vieron entrar a un lugar que están solos, eventualmente. ¿Sí? Entonces, vamos a ver el punto número 8. Aunque el hombre debe entrar en intimidad con la mujer en presencia de testigos y debe hacer la declaración de intenciones en presencia de testigos, las relaciones mismas deben ser privadas desde ya, como se establece en el capítulo 14, el Alajá 16, e Ilhot Gerushin también. Cabe señalar que esto representa un cambio en el pensamiento del Rambam. En su comentario sobre la Mishnah de Kirushin 1.1 al comienzo, originalmente afirmó que las relaciones también deben ser observadas por testigos para que se establezca el vínculo matrimonial. Sin embargo, en los textos posteriores del comentario de la Mishnah, Rambam modificó el texto de acuerdo con la concepción anterior. Desde ya, como les decíamos, los testigos no tienen que estar presentes desde ya, pero sí hay testigos que vieron que el matrimonio de la pareja se juntó en un solo lugar. Ustedes van a ver que la tradición ashkenazí en general eh, habla de lo que representa, perdón, eh, todo lo que es el escenario después de la boda. Muchos de ustedes van a ver que cuando la pareja es ashkenazí neta, entonces terminan la jupá, salen todos los jóvenes cantando, danzando, una cosa maravillosa alrededor de ellos. eh, y entonces, eh, ¿dónde van? Los acompañan hasta lo que se llama el Heder Ihud. Heder Ihud. Significa el Heder Ihud. Es un Heder, una habitación, donde están solos. En general, una pareja que ha nacido en un marco religioso, nunca han estado solos uno con el otro. Si estuvieron en la casa de la familia, estuvieron con la familia, en la casa de la otra familia. Si fueron a tomar un café a una confitería o a comer una comida, ahí están rodeados de gente. No se produjo ese ihud. Quiere decir que cuando van a ingresar a su hogar, se va a producir el concepto de ihud. Ihud quiere decir yahad, de la capacidad de poder estar ellos unidos matrimonialmente. Ahora, ese ejemplo se hace visible en donde se lo hace visible precisamente después de la ceremonia. Entonces, la tradición ashkenazí son bastante exigentes con esa realidad. ¿Y qué hacen entonces? Después de que la pareja sale de la cupá y los novios obviamente le cantan, les alegran, como debe ser siempre, eventualmente, entonces la pareja entra a una habitación. ¿Y qué hacen en esa habitación? Van a comer, porque estuvieron todo el día, en muchas tradiciones, el novio y la novia ayunan. Y como yo digo, si no ayunan, tampoco tienen ganas de comer ese día porque están muy nerviosos. Esta tradición del Ijud no se da en la tradición sefaradí.
Hay muchos sefaradim que han estudiado en Yeshivot Ashkenaziyot y obviamente cumplen a rajatabla también con esto. El objetivo es para esta pareja que nunca cohabitó y que nunca vivieron bajo un mismo techo, es la primera vez después de la Jupá en la cual eventualmente van a estar allí y van a reunirse los dos y van a comer algo juntos. Ese es el Heder Ishum. Por supuesto que después de la fiesta ya volverán a su propio departamento o al lugar que han alquilado y que van a inaugurar su casa. Y bueno, por supuesto, ya después la intimidad tendrá lugar. Pero en última instancia, esto es muy importante, lo que está contando el Rambam. Entonces, eh, los testigos tienen que estar en la puerta, que los vieron entrar a ese lugar. Por supuesto que hoy los casamientos no hay relaciones de Heder y Hut, sino que se come comida. Muy bien, y cuando dice Beamekadesh bebia, dato al gemar bia. Cuando una persona se consagra a través de relaciones sexuales, se puede suponer que su intención es la conclusión de las relaciones. Quiere decir gemar bia, quiere decir gemar bia, quiere decir el concepto de penetración, en este caso. Y por eso dice que donde estábamos, cuando una persona se consagra a través de relaciones sexuales, se puede suponer que su intención es la conclusión de las relaciones. Al concluir las relaciones se establece el vínculo matrimonial, porque hubo penetración y ya se considera que marido y mujer. Dependientemente de si la pareja tiene relaciones sexuales vaginales o anales, se establece el vínculo matrimonial. Quiere decir que va a leer lo que acá, en este caso, obviamente, ninguna de las dos está prohibida, y entonces eso puede ser, se establece el vínculo matrimonial. Y esto es lo que dice la halajá, la explicación de la halajá número 9. Dice el término, la conclusión de las relaciones sexuales, yemar biá, en hebreo es algo inapropiado. No se refiere a la retirada del hombre de la mujer y a la eyaculación, sino a una etapa mucho más anterior, la inserción del pene en su totalidad en la vagina. Esto es el concepto. Yo, obviamente, más allá del pudor que pueda sentir cada uno de ustedes estudiando, nosotros estamos estudiando lo que es la halajá, obviamente, y entonces tenemos que saber que el halajá es muy clara y es muy contundente y presenta las condiciones. Muy bien, vamos a la sexta halajá. Advarim sheyomar ha'ish kesheyekadesh, צריך שיהיה עניינם שהוא קנה אישה, לא שיהיה עניינם שיקנה עצמו לה. Las afirmaciones que hace el hombre cuando consagra a su esposa bajo la jupá, estamos hablando, deben implicar que la adquiere, o sea, que crea el vínculo con ella como esposa y no que se entrega a ella. Quiere decir, Shehu Makne, Shikna Atmola. Y esto es importante que sepamos, ¿no es cierto? O sea, yo me entrego todo a hacer. No. Aquí él está diciendo, Areyad Mechodeshet Li Betabazo. Tú te estás siendo consagrada para mí. Entonces pregunta Rambam, Bame Keitzad. Dice, ¿qué está implícito? Y dice Rambam así, Harei Shamar Lao Katab Bashtar Shenetanola. Si él le dice o escribe en el documento, soy tu esposo, o soy tu prometido, o soy tu hombre, o algo similar, el vínculo matrimonial no se establece en absoluto. No existe aquí Kiddushin. Amarla o katabla, si él le dice o le escribe, he aquí que eres mi esposa, he aquí, Hareyad Birshuti, he aquí que eres mi prometida, he aquí que eres adquirida por mí, he aquí que eres mía, he aquí que eres mi posesión, he aquí que eres mi persona, Arusej y Shech, y todo lo semejante a todo esto, he aquí que estás dentro de mi vida y que estás ligado a mí, o sea, se establece el vínculo matrimonial. O sea que estamos hablando aquí, obviamente, de que hay mamash kiddushin. Muy bien, entonces estamos hablando aquí de las diferencias, obviamente, que son muy importantes, que tengamos en cuenta qué es lo que hace el vínculo matrimonial y qué es lo que no lo hace. Séptima alajá, amarla o katabla, si él le dijera o le escribiera, estamos hablando de la oralidad en cuanto al anillo, el kesef o el star, el ketubá. Hareyat miyuhedet li,
tú eres única para mí, no es reservada. Harayat me yu'adet li, tú estás destinada para mí. Harayat ezrati, tú eres mi ayuda. Harayat negdi, tú eres mi contraparte, como dice el libro de Bereshit, Aizer kenegdo, la mujer es ayuda frente al hombre. Está muy bien la palabra contraparte. Harayat sal'ati, tú eres el costado de mi cuerpo, no es la costilla de la mujer, sino un costado, tela, el costado del cuerpo. Harayat segurati, segurati está hablando aquí de lo que representa también el concepto de una parte de mí, ¿no es cierto? De la parte segura. Estás de Harayat Tachtai, tú estás bajo mía. O Harayat Sefusati, tú eres mi cautiva. Harayat me Kudeshet Besafek. O sea que aquí dice, si todo esto se dice, el estado del Kiddushin está en duda, porque no es honorable lo que está diciendo también el nombre aquí, y por lo tanto, dice, no es obviamente digno para eso, y por lo tanto, no sabemos bien si esto se considera un Kiddushin. Y dice Ramban, Abalimay no, Arizón que Yosef, Beushe y Medaber y Ma, Aliskei Kiddushin. Dice, y lo anterior se aplica solo cuando el hombre previamente está hablando con la mujer sobre el establecimiento de un vínculo matrimonial. Entonces dice, si es así, en Hoshashim le milot él. Entonces, en ese caso, si no le estaba hablando a la mujer sobre tal asunto, estas palabras no tienen importancia. Pero si está marcando todo esto, eventualmente, ¿no es cierto? Estas palabras no tienen un sentido muy definido de lo que es el Kiddushin y por lo tanto hay que tener mucho cuidado porque los relatos que hemos tenido son relatos que a veces se producen en una fiesta y la persona están pasados. A veces contaron mucho, yo lo recibí de él, de quien fue, bueno, Asir Zion, un prohombre, Natán Sharansky, con quien hemos guardado una larga amistad, eh, una interacción cuando fue jefe de la agencia judía en particular, y yo ya estaba aquí en Israel hacía pocos años, 2 o 3 años, y en última instancia él me contaba acerca de esos sucesos que pasaban con los jóvenes ahí en Rusia, que eran de Sion, los presos de Sion, que no podían vivenciar ni siquiera la mínima situación, y que entonces en una fiesta podían estar reunidos y que una vez uno tomó un anillo y había tomado demasiado vino y entonces le dijo a la chica que estaba al lado de él, delante de las personas, te consagro como mi esposa, tú eres mi esposa. Y si las palabras que dijo, Arayat Mekureshet Li, ya eso significa que hizo un casamiento y que esa criatura después tenía que divorciarse. Entonces a veces hay que tener en cuenta siempre la función legal de las palabras. Dice Rambam en el Alajá número 8. Un hombre puede conservar a una mujer haciendo declaraciones en cualquier idioma que ella entienda. ¿Está bien? Cualquier idioma. O sea que la puede hacer en español, en inglés, en árabe, en chino, lo que quiera. Pero en árabe seguramente no. Siempre que en ese idioma las declaraciones significan que la están adquiriendo, quiere decir que estemos hablando aquí de un kinyan. Ese adquirir, el kinyan, como les expliqué la semana pasada, tiene que ver con cómo se crea el vínculo con la mujer. El verbo kanó, que todo el mundo malinterpreta solamente como comprar, también kanó quiere decir crear. Y entonces aquí lo traducen como adquirir, porque bueno, lo traducen de la manera directa, y yo también entiendo que el vínculo con la mujer se crea a partir de una realidad también económica, no solamente contigo pan y cebolla, como decíamos. Ahora bien, dice Bejol Lashon, que Moshe Bearno. Allá me da ver y Maisha Aliskei Kedushim. Si el hombre estaba hablando con la mujer de consagrarla Aliskei Kedushim y ella consintió y ella quiso, ve más de Kidesh, velo Peresh, velo Amar Laklum, y él inmediatamente le dio algo en su mano para consagrarla, o Natan Beyadá o Baal, o tuvo relaciones con ella, con esa intención, o Il Been Asukim Bainyan, sin hacer una declaración y aclarando su propósito, es suficiente.
¿Por qué? Porque como estaban hablando de este asunto, no es necesario que sea explícito. Entonces, en ese caso, obviamente, nos encontramos con que este Kinyan está aceptado. Beinot Tzarich Lefaresh. Vejene de Kiddushin de Agidushim. De manera similar, un hombre no necesita decirle a los testigos que observan el Kiddushin o el divorcio: ustedes son mis testigos, Atem Edai, el Akevan Shekidesh Bifneem o Geresh, Hareizon Mekudesh Bifneem Goresh. Mientras se divorcia o consagra una mujer en presencia de los testigos, ella es consagrada o divorciada. Bien, sin embargo, nosotros hoy sí decimos esa expresión Atem Edai, ustedes son mis testigos, para que quede rubricado esto. Con respecto al reconocimiento de una deuda, tal declaración es necesaria. Va a decir más adelante el Rambam, por supuesto. Bien, la halajá número 9 nos lleva ahora también a decir a Omer le Isha Itkadeshi le Hetzi'i. Cuando el hombre le dice a la mujer, conságrate a mí por la mitad. ¿Qué significa conságrate a mí por la mitad? Hareizó Mekudeshet. Conságrate a mi mitad. Ella está consagrada. Entonces, ¿qué dice Rambam? Lemada Bardomé. ¿A qué se puede comparar esto? A su dicho de Omerla, Hareishti at beajeres. Digo, el hombre puede decir, la mitad de ti está consagrada a mí y ella no está consagrada, la otra mitad. Entonces, ¿qué quiere decir? He aquí que está consagrada a mí y a él. A ver, un minutito, sin embargo, que sea también esposa y también otra mujer, y así ella tiene solo la mitad de un hombre. Porque él, obviamente, dice que seas mi esposa y también otra mujer. Por lo tanto, es la mitad. Él va a estar disponible para dos mujeres, ¿cierto? Entonces, como si le dice la intención de volver a casarse con otra mujer. Y en ambos casos hay un lashon kiddushin, itkatzi lehetzi'i, conságrate por mi mitad. Ahora dice el Ramban, pero si le dijo, la mitad de tuya está consagrada a mí, esa mujer no está consagrada. Porque una mujer no puede ser consagrada a dos hombres. Si le dijo, he aquí que tú estás consagrada a mí y a él, por supuesto que la mujer no está consagrada. No la podemos prostituir de esa manera, está diciendo el Rambam. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con este tipo de conductas, eventualmente, que estamos desarrollando. Bien. La halajá número 10 nos dice, Amarla, harei jetziech mukdash li beputa, bejetziech beputa. ¿Qué le dijo? He aquí, la mitad de ti me está consagrada con una pruta y la mitad de ti me está consagrada con otra pruta. Quiere decir, estamos viendo aquí que estamos con una mitad y una mitad. O llamarla harei jetziech mukdash li bejetzi pruta, bejetziech acher bejetzi pruta, arezón. O bien si le dijo, he aquí la mitad de ti me está consagrada con media pruta, acuérdense que es pruta entera, con media pruta, con media moneda, y tu otra mitad está siendo consagrada con media pruta, esa está consagrada. ¿Qué significa que la consagra con media pruta? No tiene todo el valor, ¿verdad? Entonces dice el Rabat, que es el crítico primero del Rambam, como explicaba, y de manera similar el Shulchan Aruch, Marán, difieren y sostienen que el estado del Kiddushin está en duda. Es solo con respecto a las rigurosidades que los Kiddushin se consideran válidos. O sea que en realidad esto que el Rambam pone acá, posteriormente Marán y también el Rabat sostienen que esto no puede ser así, no se la puede consagrar por media moneda. Ahora dice, amarla, Jetiech Mukdash Libe Pruta Ayom. Si le dijera aquí la mitad de ti me está siendo consagrada con la Pruta hoy, Jetiech Pruta Le Mahar, y la mitad de ti me está consagrada por otra Pruta mañana. Bueno, perdón, o dice, tus dos mitades me están consagradas con una Pruta, o Shtei Benotay Lishnei Banai Pruta, o tus dos hijas están consagradas a tus dos hijos con una Pruta. Bitteja, Mekudeshet li, Uparatja, Mejura li Bepruta.
tu hija está consagrada para mí y tu vaca me es vendida con esta pruta, o bitej bekarka'aja libe pruta, o tu hija y tu tierra con una pruta, dejó Elu, me pudieses deshacer. En todas estas circunstancias el asunto no está resuelto y el estado de Kiddushin está en duda. Claro, porque entran a jugar muchos más factores, ya sea la tierra, ya sea la vaca, el animal de labranza, eventualmente, o los hijos, eventualmente. Entonces aquí entran a jugar otros fenómenos, obviamente, que no podemos introducir en el tema. Entonces dice completamente que esto es besafek, quiere decir, son Kiddushin de con dudas, en principio por un safek brutal. Dice, Aab Mekadeshet Bito Shelo Ledata, Kozman Sheik Tanau Sheinara. Recuerdan que el estatus de la niña pequeña y de la niña que llega a mostrar su desarrollo genital es la Nahara, el pasaje de la Ketaná, de la niña pequeña, hasta la Nahara. Y después vienen 6 meses en el cual se produce todo el desarrollo y ya se considera boguere, ¿verdad? Un padre puede consagrar a su hija sin su consentimiento, no sin su conocimiento, mientras sea menor de edad, incluso cuando ella es una Nahara. Todavía él tiene este derecho, como está implícito en Deuteronomio 22, le di mi hija a este hombre. Así dice el Bitina Tati la hija. Veamos aquí este llamado 14, si tenemos algo más para agregar, donde dice, en ese momento la niña tiene derecho a aceptar Kiddushin de un hombre. Quiere decir, cuando es Nahara, se puede negar eventualmente esa niña, la Nahara, la adolescente, ¿no es cierto? Se puede negar. Ahora bien, dice, Bekidushea le había. El dinero recibido como Kidushin, la dote, pertenece al padre, mientras todavía no es una mujer. Vejenus akai bemetziata u bemanseadea. Del mismo modo, el papá tiene derecho a cualquier propiedad sin dueño que encuentre y el salario que recibe por su trabajo. O bien, eventualmente, y el dinero que habrá de recibir según lo estipulado en su ketubá, si se divorcia o enviuda antes de que se consuma el vínculo matrimonial. Usakai Bekol H. Tibgor. Él tiene derecho a todo esto hasta que ella se convierta en una bogueret, como dijimos, que es el elemento central de la maduración de fijar. Dice Rambam, para que vean aquí cómo los menores de edad todavía seguían bajo el tedio paterno. De fijar me cabela ab kidushei vito miyom shetibaret h tibgor. Por lo tanto, un padre tiene derecho a recibir kidushin en nombre de su hija desde el día en que nació hasta el momento que se convierta en bogueret. Bogueret quiere decir adulta. Dice, Ba'afilu aita jereshet oshotá de kidesha a'a. Dice, aunque fuese sordomuda o incompetente intelectualmente, si su padre la consagra a otro hombre, ella es su esposa. O sea que mantiene esta Beima y Bachaloshani Beyomefat, como vimos, si una niña es mayor de 3 años y un día, Mitkadeshet Bebia Mirat Abia, puede considerarse mediante relaciones sexuales con el consentimiento de su padre. Pajot Mikan, Imkedesha Bia Bebia, pero si es menor de esta edad, si su padre la tiene consagrada por relaciones sexuales, se establece el vínculo matrimonial. Desde ya, obviamente que en esta alajá, nosotros hoy diríamos un momentito, ¿dónde estamos parados? ¿No es cierto? Desde el punto de vista de una criatura, ¿no es cierto? Entonces dice, porque hasta la edad de 3 años, las relaciones no se consideran de naturaleza sexual. Esto de ninguna manera insinúa que sean insignificantes o potencialmente dañinas, solo que no son sexuales. Bueno, obviamente entendemos también que esta realidad es una realidad también inaceptable para la realidad de hoy. Pero la halajá lo establece más que nada para establecer el límite de uno y del otro. La halajá número 12, que estudiamos hoy, dice Bagra Abad, después de que la hija se convierte en Bogeret, Ein le había ba reshut, su padre no tiene derecho sobre ella. Veareihi kishear kol anasim. Entonces, es como todas las demás mujeres, que Ein Mitkadeshet ela ledata, y solo puede ser consagrada, atención, por su propio consentimiento. Y esto es muy, muy importante.
Vejen im Isiá había Benitalmená o Nitigarsha Bejaye había, asimismo si su padre la hizo casar, consumado el vínculo matrimonial, Nisuín, y luego ella enviudó, se divorció, dice, Harei y Birshut Atzma, ella obviamente se la considera independiente. Birshut Atzma, atención, Be'af al pi Shadai Niktana, a pesar de que siendo menor de edad, que Van Sheniset en le había Barashu. Una vez que ella, mujer, entró en Nisuín, entonces ya el papá no tiene ninguna autoridad sobre ella. Y esto, desde el punto de vista de la halajá, es muy contundente. Dice el llamado, esto se refiere a la segunda etapa de la relación matrimonial, como se explica en el capítulo 11. ¿No es cierto? O sea que ya el padre no tiene derecho a este vínculo. Ahora, la halajá número 13 nos dice el Rambam, Nitkadesha Kodem Shetivgor, Shelo la Da'at Abiyah, cuando la niña, cuando esa joven recibe Kiddushin sin el consentimiento de su padre, sin el conocimiento, antes de que alcance la mayoría de edad, o Geret, Einame Kudeshe, el vínculo matrimonial no se establece. Afilu Nitratza a bajarse, inclusive cuando el padre consiente posteriormente. Bien, entonces veamos aquí que es muy interesante que esta y las demás leyes de la halajá se aplican cuando una niña es ketaná o nahara. Ha cumplido los 12 años, pero no es bogueret, 12 años y medio. Porque los kiddushim no aceptan, dado que los kiddushim no eran efectivos en el momento en el que se dieron, el consentimiento posterior del padre ya no tiene importancia. Sin embargo, este punto es discutido por alguna de las autoridades posteriores, como lo trae Marán en el Shulchan Aruch. Volvemos entonces a la halajá número 13, cuando la niña recibe Kiddushin sin el conocimiento de su padre, antes de que alcance la mayoría de edad, hablamos de Bogueret, el vínculo matrimonial no se establece. Y esto aplica incluso cuando el padre consiente después. Además, si queda viuda o se divorcia después de estos Kiddushin, no se le prohíbe casarse con un sacerdote. Miren qué interesante. O sea que estuvo casada, viuda o se divorcia, ¿no? O sea, murió el marido o se divorció, dice, no tiene prohibido casarse con un cohen, que básicamente entendíamos que sí. Ningún sacerdote puede casarse con una divorciada, ni un sumo sacerdote puede casarse con una viuda. Sin embargo, debido a que estos kiddushin no son efectivos, estas prohibiciones no se aplican hasta ese nivel. ¿Me entienden ustedes? O sea que esto es muy, muy importante. Y la última parte de la halajá dice, Uben había Yehodim Leakev. Tanto ella como su padre pueden impedir que surtan efecto los lazos matrimoniales. Pueden leakev, pueden impedir. Ben Shenit Kachá Befanab, Ben Shenit Kachá Shelo Befanab, Einam Kudesh. Independientemente de si ella fue consagrada en presencia de su padre, ella o no, ella no está consagrada. Y ese es el comentario final que traemos hoy para cerrar, y dice, según el Maharik, en su respuesta, esto se aplica cuando los Kiddushim se dan en presencia de su padre, pero él permanece en silencio. Tanto el Kesef Mishneh, que es Marán Shulchan Aruch, y después el Shulchan Aruch en sí, Radio Yosef Karo, difiere y explica que según el Rambam, el padre debe dar su consentimiento en el momento o antes del Kiddushim. Si desea evitar el Kiddushim en ese momento, puede hacerlo. Si él consiente, la chica que se casa aún puede evitar que se lleve a cabo el Kiddushim, ya que su padre le encargó este asunto, incluso si él consintió en el matrimonio, depende de él. Bien, entonces todo esto vemos que tenemos, Baruch Hashem, un escenario bastante interesante para poder continuar estudiando y ver todo lo que son los estatus, obviamente, de la mujer en el momento que ingresa en su tiempo nupcial. Muy bien, bueno, hasta aquí llegamos. Hacemos una interrupción de una semana. La semana que viene no vamos a tener clases, no voy a estar en Israel, pero siempre retomaremos después. Solamente les quiero agradecer todo lo que han participado hoy y desearles realmente una excelente semana a todos los que se suman y darles más alto eventualmente a cada uno y una de ustedes
para que tengamos Besorot Tovot. Bueno, muy bien, gracias por estar aquí y muchas gracias a todos. Tizkure Shanim Rabot, Neimot Betovot.